Bueno, y vale la pena recordar el perfil de la persona que aparece hoy como la principal sospechosa de este brutal crimen. Una persona que ya fue condenada a 4 años de prisión por abuso de menor justamente con respecto a esta misma niña, cuando ella contaba solamente con 8 años de edad. Y vamos a ir con nuestra compañera Fátima para hacer un repaso del historial de este joven. Fátima. Sí, muchísimas gracias, Luis. Él está en el foco de este problema ya desde abril más o menos del año 2022, cuando fue denunciado por los familiares de la niña Melania Montserrat, quien entonces tenía 8 años. La madre había llegado de su trabajo y ella observó que Marcelo Jiménez Duarte salía de la habitación, de su habitación particular. Entonces la niña estaba dentro, ya le consultó, entonces ahí Melania confesó de que presuntamente ella había sido manoseada por este sujeto. Entonces allí ellos realizaron la denuncia, comenzaron las investigaciones y luego de ser procesado, él fue condenado a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel por el hecho punible de abuso sexual en niños, tras haber sido declarado culpable mediante todos los elementos que en ese entonces había recolectado el Ministerio Público. Él fue a la penitenciaría de Villarrica y luego de haber compurgado las 2/3 partes de su pena, es decir, más de la mitad, su defensa había solicitado la libertad condicional. Esto se eleva al Ministerio de Justicia, ellos aprueban, ellos son los que finalmente dicen que reúne todas las condiciones para que él sea beneficiado. Ahora, el juez es quien posteriormente le otorga esta libertad condicional y vuelve a su domicilio. Hasta el momento es el único antecedente que tiene con los familiares de Melania, son parientes inclusive, es una persona de muy poco hablar, según los datos que estuvimos recabando, y lo que se tiene hasta el momento como principal elemento es la declaración también de la madre de Melania, la señora Griselda Dávalos, quien había dicho que le hicieron llegar una amenaza de parte de Marcelo Jiménez, diciéndole que iba a cobrar venganza por la denuncia que habían presentado en su contra. No es que directamente le dijo a ella, sino que de persona a persona le llegó esa amenaza a la madre. Entonces es por eso que ella da también ese dato y reiteramos que hasta el momento es el principal sospechoso, pero las investigaciones continúan, Luis. Bueno, y justamente tenemos un material con un relato de cuál es el antecedente con respecto a quien hoy es el principal sospechoso. En la noche del 21 de julio, en la tranquilidad de la comunidad de Isla Sacá, en el distrito de Fulgencio Yegros, fue quebrada por un hecho horrible: el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña en cercanías de su vivienda, Melania Montserrat. Horas después, a las 22, fue aprehendido Marcelo Jiménez Duarte, de 24 años, principal sospechoso de lo ocurrido. El detenido cuenta con un historial que lo coloca en la principal línea investigativa. Sus antecedentes revelan que el 1 de mayo del 2022 fue denunciado por abuso sexual infantil contra la misma víctima, es decir, Melania Montserrat, quien entonces tenía apenas 8 años. Según el relato, la madre de la pequeña lo había encontrado en su pieza con Melania y, según confesó la niña, la había manoseado. Tras ser detenido en la vía pública y procesado, fue condenado a la pena de 4 años de cárcel y trasladado a la Penitenciaría Regional de Villarrica, donde permaneció hasta abril del 2025, hasta que la justicia lo benefició con la medida de libertad condicional bajo algunas restricciones: no salir del país, no portar armas ni consumir alcohol y una prohibición expresa de acercarse a la víctima. Pese a estas medidas, Jiménez Duarte residía en la misma comunidad que la menor, en violación directa de las condiciones impuestas por el Juzgado de Ejecución de Caazapá, a cargo del juez Osmar Ariel Baeza, quien no tuvo en cuenta que la niña Melania estaba en peligro, ya que su agresor era el único vecino de la zona.
Marcelo, oye, ya donde de la abusas a hueja de yucas hueve vita cuña ve amote y la sacabe. Añete beba. No, hay que ser amor. Nandeira. No. Pero donde hay coabe vita cuña ibe, vita cuña ve. Sí. ¿Habe caso anterior o de ella procesado pe caso recurrir? Sí. De corre coacho. Sí. De peico pe joy puro bien dedico. No sé si no. De vecina. Sí. ¿Habe caso anterior culpable curi ella condenado para recurrir? Sí, culpable. Añete donde la amenazara de la deseo ese y en la cárcel y la ella venga a afuera. No. No janire. No, yo creo. En este mapa mostramos las distancias entre la vivienda de Melania Montserrat, de 11 años, víctima hace 3 años de abuso sexual, la casa donde vivía Marcelo Jiménez Duarte, principal sospechoso del asesinato, y el lugar donde encontraron el cuerpo sin vida de la niña con signos de haber sido brutalmente asesinada. Las distancias van entre 150 a 200 metros nada más de estos 3 escenarios que hoy se convierten en sitios marcados por una de las peores tragedias ocurridas en Yegros y a nivel país. Luego del hallazgo y de que la madre de la víctima haya contado el episodio anterior de abuso hacia su hija y una amenaza de venganza por la denuncia, fue detenido Marcelo Jiménez, quien se convierte en el principal sospechoso en esta investigación por presunto homicidio y delitos sexuales en curso.